Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube, Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos hablando de la iglesia y vamos a empezar nuestro tercer programa de qué es la iglesia. Cuarto programa, perdón. Cuarto programa de lo que es la iglesia. Ya me había emocionado. Están nuestros amigos y hermanos aquí, compañeros, Felipe y Humberto. Un saludo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer, una vez más, el poder estar reunidos para poder llevar a cabo y poder continuar con el tema de la iglesia. Me gustaría recordar un poquito de lo que se trató el programa pasado, algo que me llamó mucho mi atención, porque te lleva a la conciencia de lo que es realmente el concepto correcto de la iglesia, el propósito de Cristo de hacer esas reuniones de iglesia para que nosotros podamos ser parte de ese propósito que el Señor tiene y llevarlo a cabo, pero partiendo de la base de la construcción sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, igual comentar un poquito del programa pasado. Quizás lo más importante fue esa analogía que hicimos entre el modelo arena y el modelo roca, ¿no? Okay. Creo que hubo mucha sustancia en el programa anterior y entender estas dos diferencias entre estos dos modelos creo que fue clave para poder continuar con esta enseñanza de iglesia. Muy bien, pues yo quiero repetir un poquito lo último del tercer programa. Sí, vamos empezando nuestro cuarto. Sí, ya no sé ni en qué programa vamos. Vamos a ver Efesios capítulo 3, verso 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y hablamos de que Pablo fue prisionero por una causa. Esa causa tiene que ver con los gentiles. Y los gentiles sabemos que son las personas no judías. ¿Y cuál fue la causa de Pablo en relación a los gentiles? Que quedó prisionero del mensaje de Jesucristo y con la responsabilidad de dar ese mensaje a la iglesia de los judíos, o sea, los no israelitas, de los gentiles, perdón, o sea, los no judíos, los israelitas, los no israelitas. Entonces, las iglesias se convirtieron para Pablo en su causa, en una causa que tiene que ver con un asunto de su relación y de la revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo toma una causa, esa causa son las iglesias gentiles, las iglesias no judías, las iglesias que están formadas fuera del ámbito donde el mismo Pablo había crecido, porque recordemos que Pablo había nacido en un ambiente, en una familia, en una herencia sanguínea judía. El asunto judío, pues, es un asunto de sangre. Entonces, es un asunto de sangre, es un asunto de raza. ¿Me explico? Entonces, las iglesias, la iglesia de Jesucristo a los no judíos, o sea, a nosotros los gentiles, fue la causa por la que Pablo escribió aproximadamente las 2/3 partes del Nuevo Pacto. O sea, más o menos las 2/3 partes del Nuevo Pacto las escribió Pablo porque él tenía una causa, la causa de la revelación de Cristo, el conocimiento de Cristo, pero enfocado a los gentiles, o sea, a la iglesia de los no judíos, de los no israelitas. Entonces, por esa causa, tuvo un nivel de entendimiento y de revelación que hasta el día de hoy, pues todos seguimos saboreando, seguimos degustando la profundidad, pero también la sencillez del evangelio del reino. Eso fue algo que recibimos del apóstol Pablo en relación a la iglesia. Y yo quiero empezar a hacer unas preguntas así, con chanfle, ¿verdad? Unas preguntas interesantes. Y es una pregunta que muchas personas la tienen muy presente. Dice: ¿la iglesia se concibe por el número de personas que asisten?
repito, la iglesia se concibe por el número de personas que asisten. No. O sea, si la iglesia, si hay unas 15 ya es iglesia, o a partir de 30 ya es iglesia, o a partir de 100 ya es iglesia, o cómo se maneja, porque hay organizaciones, denominaciones que dicen, bueno, ahorita es misión, de determinado número para arriba ya no es misión, ya es iglesia. Entonces la pregunta es, ¿se concibe por el número de personas que asisten? Sí, no. Yo creo que todas esas implementaciones simple y sencillamente son de voluntad de hombre. Eso de que cierto número los hace una misión y partiendo de ahí se convierte en una iglesia, pues creo que no. Y menos ahora con el concepto que ya tenemos con mayor claridad de lo que es la iglesia. Muy bien, entonces, definitivamente no, ¿verdad? Yo quiero platicar una anécdota que me estoy acordando. Hace muchos años asistí a un congreso en la Ciudad de México. Hace muchos años, yo creo que hará, no sé, unos 20 años atrás o más. Y había mucha gente, principalmente eran pastores, ministros, líderes, y bueno, yo fui, dije, yo quiero ir. Y bueno, una de las cosas que hablan los líderes de las iglesias, que platican, que se preguntan es, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Esa es la pregunta del millón, siempre, ahí es lo primero. Preguntan, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Y junto con esa pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cuántos activos y cuántos inactivos, no? Entonces, recuerdo que empezaron algunos líderes, ¿no? Así, bueno, yo tengo una iglesia de 500 personas, ¿no? 150 activos y 350 inactivos. O sea, los inactivos son los que nomás van el domingo y ya. Y los activos son los que no solamente van el domingo, sino que entre semana tienen reuniones en casas, reuniones entre semana. Están involucrados de alguna manera en las actividades de la iglesia. Exactamente, ¿no? Y así empezaron, ¿no? Otro dijo, no, pues yo tengo 1000, 250 activos y 750 inactivos, ¿no? Y así empezaron todos a decir, ¿no? Sí, no, a medirse, ¿no? Pero recuerdo mucho a un hombre que siempre admiré, un hombre de Dios que siempre admiré mucho, se llama, ya falleció, está con el Señor, se llama Fermín García. Y me acuerdo que don Fermín, voltearon a ver a él porque todos sabíamos que él estaba al frente de una iglesia muy grande, ¿no? Y le preguntaron, don Fermín, ¿cuántos miembros hay ahí con usted y cuántos activos y cuántos inactivos? Y dijo don Fermín, en mi iglesia hay 10,000 miembros, todos activos. Y todos nos quedamos, ¿cómo? Todos activos. Unos a favor y otros en contra, pero todos están activos. Unos a favor de la visión y otros en contra, pero todos son activos, ¿verdad? Entonces, bueno, era una anécdota nada más. Entonces, la iglesia definitivamente no se concibe por el número de personas. Entonces, ¿cómo se conciben? ¿Cómo se conciben? ¿Cómo saber, en esa iglesia, realmente, cuántas personas hay o por qué sabemos que las que hay, son iglesia? Bueno, pues yo creo que principalmente es cuando esa iglesia está avanzando hacia el propósito de Dios. Por ahí vas casi. O sea, ¿avanzan? Avanzan. ¿En qué? En su asignación. En su asignación. O sea, el propósito de Dios es tomado, así como Pablo tomó la causa y esa causa lo llevó a poder escribir esas 2/3 partes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando una iglesia verdaderamente se puede catalogar como tal, es cuando toman esa causa, cuando toman esa voluntad de Dios y nosotros nos metemos a nuestra asignación para poder llevar a cabo.
Entonces, las personas de una iglesia que avanzan en la asignación de Dios, aunque sean pocas, esas personas ya se conciben como iglesia. Claro. Esa es la razón por la que Pablo en sus cartas nunca menciona el número de personas a las que se dirige. Cierto. Nunca. Para él, el número de personas no tenía nada que ver. Para Pablo, lo más importante es que tuvieran un entendimiento y una revelación en su espíritu de lo que es la asignación de Dios para cada uno de ellos. Entonces, no menciona él número de personas. ¿En qué se enfoca Pablo? Ya lo dijimos ahorita. ¿En qué se enfoca Pablo? Pues en la causa, ¿no? En las iglesias. En vivir la causa y en enseñarle a la iglesia que ellos también vivan por la causa. Por esa causa. Exactamente. Entonces, el asunto aquí de Pablo está enfocado a que las personas, a que la iglesia local aprenda a vivir por una causa. Y el problema, Humberto, es que no se puede tomar una causa en la iglesia solamente con enseñanzas y lecturas. Y ese es el problema que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle a la gente a que tome la causa, pero a través de lecturas, a través de enseñanzas, y el asunto de tomar una causa no es un asunto de leer, no es un asunto de informarse, va más allá de eso. No estoy diciendo que no hay que leer, no estoy diciendo que no hay que enseñar. El asunto es cómo realmente se toma la causa. Realmente cómo hacer que una iglesia local tome una causa. Ese es el punto. Entonces, definitivamente cuando las personas que recibimos a Cristo, somos insertadas en el cuerpo, definitivamente formamos parte de la iglesia local. Pero si no tenemos una causa, nos cansamos, nos amargamos, nos frustramos, desistimos, estamos viendo si el sacerdote, si el pastor, si el ministro hace las cosas de tal manera, y siempre andamos poniendo los ojos en el hombre. ¿Por qué? Porque no tenemos una causa. Sí. Ese es uno de los problemas que hay en la iglesia. Por eso hay muchas personas amargadas, frustradas, resentidas. Es que no me visitó el pastor, es que no me saludaron bien, me hicieron el fuchi. ¿Por qué? Porque las personas, los salvos, los creyentes, los cristianos, no tienen una causa. No han sido encausados, no han sido encaminados para eso, ¿verdad? No tienen eso, o sea, no saben para qué. ¿Dónde? Exactamente. Solamente hay que congregarse por congregarse, orar por orar, evangelizar por evangelizar, discipular por discipular. Es que tiene que crecer la iglesia, sí, pero ¿cuál es la causa? Ese es el punto. Pablo enseñó el asunto de la causa. Otro de los problemas que hay en las iglesias locales es que la mayoría de las personas asisten a la iglesia local que le queda más cerca de su casa. La comodidad. La que le queda la vueltecita, o la que le queda caminando, o la que le queda 5 minutos en el carro, o la que le queda tomando un camión llegando rápido. El asunto es que ellos no asisten a una iglesia local porque abracen o porque se inserten en esa causa. ¿Me explico? Anteponen la ubicación antes que la causa, ¿no? Sí, la comodidad. Sí, es que me queda la vueltita. Es lo mismo. Pues porque para ellos no existe la causa, solamente existe el ir. Por la comodidad o por la tradición. Solamente es un asunto tradicional. No sé si... Algo va en relación a lo que mencionabas en el programa pasado del modelo Arena, ¿no, Ernesto? De que
en este tipo de modelo de iglesias, las personas que asisten o que se congregan ahí, pues van más en función de recibir, ¿no? De cómo me siento, de si me beneficia, si estoy cómodo, y dejan a un lado quizás lo más importante o la sustancia que, bueno, es el porqué, ¿no? La causa, lo que hay detrás, el significado y todo lo que conlleva tener este entendimiento, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Es exactamente lo que sigue. Cuando realmente tienes una causa, ¿recuerdan cuando Jesucristo dijo que no podíamos amar más a padre o madre o hijos, etcétera, antes que a él? ¿Cuál es el contexto de eso? Lo que él está diciendo es algo muy sencillo. Lo que él está diciendo es, cuando realmente yo soy la causa, no puedes amar más a la familia o a los amigos o a ti mismo. O sea, pero cuando tú no tienes esa causa, entonces es al revés. Me explico, primero pones a tus seres queridos y Dios lo vas relegando porque Él no es tu causa. Él es una figura religiosa, mitológica, histórica, y bueno, le damos una serie de interpretaciones, ¿no? Entonces, el asunto es que Él realmente sea la causa. Fíjense, hace muchos años, aquí en México, los norteamericanos, con sus iglesias evangélicas protestantes, empezaron a venir a México a evangelizarnos. Estoy hablando a finales de 1800, principios de 1900, y los primeros 50, 70 años de los 1900 hasta 1960, 1970, y todavía en la actualidad, México fue invadido por muchas organizaciones evangélicas. Uh-huh. Y bueno, ellos venían con la intención de evangelizar a los mexicanos. Y eso pasó en toda América Latina, y si vemos la historia, pasó en África, donde muchos hombres de los Estados Unidos, de Canadá y de algunos países protestantes iban al mundo a compartir del Señor. Pero el asunto es que la iglesia entró en su etapa misionera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la finalidad de estos misioneros es que la gente asistiera a la iglesia, que la gente que fuera a la iglesia se sintiera bien, y hacían de todo para retener a la gente. Organizaban eventos y actividades inocentes, entre comillas, con tal de que las personas dijeran, me siento contento, me siento a gusto, voy a empezar a asistir a esta iglesia local. El asunto es que todo eso fue menguando y desfigurando el concepto de iglesia, porque el concepto de iglesia que hemos estado analizando es algo muy diferente a lo que los misioneros extranjeros vinieron a hacer a México y a otros países para que las personas permanecieran. Entonces, la gente se quedó acostumbrada a eso. ¿A qué? A que se les buscara, a que llegaran y hacer un ambiente para que cada uno de los nuevos prospectos se sintieran atractivamente confortables, a gusto, relajados, y de esa manera poder alcanzar la meta de las iglesias locales. El hábito se hizo costumbre, y la costumbre se convirtió en tradición, y en algún punto de ese periodo se perdió el verdadero significado o la verdadera causa de lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, y si nos ponemos a analizar, igual pasó con el descubrimiento de América, cuando llegaron los españoles y empezaron a evangelizar, y bueno, pues sabemos la historia, ¿verdad? Una historia muy triste. Con una mano traían el látigo y con otra mano la cruz, ¿verdad? Para que los aborígenes, los indígenas, se convirtieran al
al cristianismo católico y bueno, ahí fue a la fuerza, ¿no? Sí, sí. Tan así fue que todavía hoy en día, De forma violenta, sí, ¿no? todavía hoy en día, se tienen el hábito de ir a los templos, aunque estén parados afuera, en la calle, en la banqueta, pero ese es el hábito. ¿Por qué? Porque fue un hábito que se impuso con sangre, con látigo. Tienes que ir porque tienes que ir. Entonces, la gente a veces no sabe ni por qué, pero va. Eso que mencionas, Ernesto, es muy real y muy triste, ¿no? Porque yo digo, en mi entorno hay muchas personas que tienen esa tradición de ir a cierto culto religioso, el que sea, pero realmente no tienen un porqué. O sea, no, si tú les preguntas los significados o el por qué realizan cierta actividad, realmente hay un desconocimiento muy grande e incluso o sea, ignorancia total sobre eso, ¿no? Y es triste que una persona durante mucho tiempo en su vida pues haga una actividad sin un porqué, ¿no? Sin una causa, sin un entendimiento de hacia dónde me lleva esto que estoy haciendo, ¿no? Pues sí, tenemos dos grandes sectores, ¿no? Los que van, la religión popular en México van porque pues, hay que ir, y el protestantismo porque te sientes a gusto y se crea un ambiente, una atmósfera para que las personas se sientan bien, se les resuelvan los problemas, ¿verdad? Y como dirían por ahí unos que salen en la televisión, paren de sufrir, ¿verdad? Paren de sufrir, que se acaben los problemas, ¿verdad? Bueno, tenemos esos dos grandes grupos. Quiero leer Efesios capítulo 3, verso 1 y Efesios 4:1. Voy a leer dos. El 3:1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y el 4:1 también de Efesios dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estoy leyendo el capítulo 3:1 y el capítulo 4, verso 1. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4? Fíjense bien. Se las voy a decir. La diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4. No me van a decir que el 4 está delante del 3, ¿verdad? No. Fíjense bien. Uno es el 3 y el otro es el 4. Fíjense bien. La diferencia. En el verso 3, Pablo es preso del Señor. Y en el 4 es preso en el Señor. Fíjense bien, en el 3 es preso de Cristo, o sea, del Señor, pero en el 4 es preso en el Señor, ya no es del Señor, sino en el Señor. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? En el verso 3, cuando dice que es preso del Señor, se está dirigiendo al individuo, se enfoca en la identidad y en la responsabilidad que cada creyente o cada individuo debe de tener. Por eso habla de preso del Señor. Pero en el 4, cuando dice que ya es preso en el Señor, ya no se dirige a algo individual, sino que ahora se dirige en un asunto corporativo, o sea, lo que somos en Cristo. Ahora el Señor es nuestra habitación, es nuestro hábitat, o sea, ya no es un asunto individual. Repito, verso 3 es preso del Señor, o sea, en la identidad y responsabilidad como individuo. Pero en el 4 es preso en el Señor. Aquí ya se deja lo individual y ya entramos en un asunto corporativo de lo que somos en Cristo, porque ahora el Señor es nuestra habitación de vida. No sé si está quedando un poquito claro. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está hablando de ser iglesia, está hablando de un asunto corporativo. No está hablando de un asunto individual. Está hablando de lo que somos
dentro de esa habitación de vida. ¿Me explico? Ya no tiene que ver con algo personal. Habla de iglesia porque está hablando de un asunto del cuerpo, algo corporativo, algo de la habitación. Uno de los principios de la genética espiritual y de cualquier genética, cualquier individuo, es que estamos diseñados para vivir en comunidad. O sea, el hombre no está diseñado para vivir allá Aislado, solo en en el las cerro, montañas. sin conocer a nadie nunca, ni hablar con nadie. O sea, fuimos diseñados genéticamente para vivir en comunidad. Y espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente estamos diseñados para vivir en comunidad espiritual. ¿Me explico por qué? Porque nosotros no solamente somos cuerpo, Claro. también somos alma y somos espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todas las personas que nacen de nuevo, o sea, que reciben a Cristo Jesús, forman parte del cuerpo, o sea, forman parte de la iglesia. A esto le llamamos una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de vivir corporativamente, vivir en comunidad o vivir en sociedad. Entonces, cuando alguien deja de ir a la iglesia, esa persona se está desconectando del diseño espiritual que Jesucristo estableció. O sea, cuando dejamos de ir, entonces dejamos de vivir en esa genética espiritual que tenemos. La iglesia es una comunidad de fe, o sea, individuos donde supuestamente se nos reveló una causa. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué formamos parte de una iglesia local? Supuestamente porque tenemos una causa. Ese es el punto, que se supone que tenemos una causa. Y el problema es que la gran mayoría de las iglesias locales, desafortunadamente, no han entendido que hay una causa. Solamente hay que ir porque lo dice la escritura. Y no estoy diciendo que hay que desobedecer, pero el espíritu de la escritura tiene que ver con una causa. Claro. Y el asunto es no irnos a la letra de la escritura, sino entender el espíritu de la escritura. Y tiene que haber una causa. Y por esa causa fuimos primeramente prisioneros de Cristo y ahora, conforme hemos ido creciendo, somos prisioneros en Cristo por la misma causa. Entonces, la causa nos llevó primeramente a ser prisioneros de Cristo y conforme crecimos, nos convertimos en prisioneros en Cristo por la misma causa. Interesante. No sé si está quedando claro. Claro. ¿Sí? Sí. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuál es la iglesia adecuada? Fíjate bien. ¿Cuál es la iglesia adecuada? ¿Será la que tiene un reloj de oración las 24 horas? ¿O la que tiene más bonita alabanza y adoración? ¿O la que tiene más gente? ¿O la que predica mejor el pastor o el apóstol o el sacerdote? ¿Cuál es la iglesia adecuada? ¿La que tiene mejor enseñanza, más departamentos o una escuela bíblica más con mayor profundidad, más integrada, con más maestros? ¿Cuál es la iglesia adecuada? ¿La que me queda más cerquita de la casa, a la vueltecita? ¿Cuál será la iglesia adecuada? Pues simplemente la que verdaderamente ha tomado esa causa. Muy bien, ¿vas bien? Partiendo de ahí, se da todo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú adoptas eso, entonces ya tienes una causa y quiero pensar que cuando estás encauzado en el camino, entonces efectivamente estás llevando tu asignación a que se cumpla. Y cuando cumples tu asignación,
es cuando verdaderamente estás agradando a Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí, coincido con Felipe, digo, a reserva de lo que tú nos comentes, pero definitivamente yo coincido con Felipe en el sentido de que la iglesia tiene que entender que tiene una asignación, ¿no? Y es parte y tiene que contribuir a ese propósito eterno, ¿no? En la medida que la iglesia entienda su asignación y su causa y pueda de esa manera contribuir a ese propósito eterno, creo que entra más en el carril de adecuada, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces, dijimos que si yo tengo una causa, soy primero prisionero de Cristo, crezco y me convierto prisionero en Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia más adecuada? Es la iglesia que llevo por dentro. O sea, la causa. O sea, cuando yo tengo una causa, en ese momento me convierto verdaderamente en iglesia. Si yo no tengo una causa, pues aunque soy parte del cuerpo y aunque formo parte de la iglesia, realmente soy una sinagoga evangélica, porque no tengo una causa. O sea, es que ya llegó el domingo, hay que ir, pues ni modo, levántense temprano, hay que ir a la iglesia, pues ahora a ver qué nos van a decir. O sea, no, pues mejor vámonos a pescar, o vámonos al río, o vámonos a otro lado, al parquecito, a ver la tele, levantarnos tarde. ¿Por qué? Porque no hay una causa. Y fíjate que algo muy importante que me gustaría añadir a tu comentario, cuando existe esa causa, me gustó lo que dijiste, en la manera en que lo dijiste, entra en ti. Entonces estamos dentro de la causa. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, es eso que te motiva y que te lleva a hacerlo, y ya no se vuelve una carga, ya no se vuelve de, ay, otra vez la iglesia. No, o sea, estás encausado porque sabes que eso es a lo que has sido puesto en este mundo, a tener tu asignación. Sí, entonces, ese es el punto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la iglesia adecuada? Pues la que llevo por dentro. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una causa, no te motiva. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué es lo que pasa? No haces nada más que cumplir, más que darte tus bañitos de, ¿cómo dices? ¿De qué? Así, o sea, para hacerte sentir bien. Emocionales. Para hacerte sentir bien, para sentir que ya cumpliste, ya fui yo, ahora dame tú. O sea, no hay ese verdadero sentimiento como tal, como una causa, ¿no? Platicábamos que cuando los ejércitos adoptaban la causa, morían por la causa. Las revoluciones. Al grado de los kamikazes, ¿no? O sea, ellos se iban con todo. ¿Por qué? Porque tenían fijamente la causa dentro de ellos al grado de perder su vida. Desafortunadamente, aún no ha sido eso totalmente revelado en lo que se le llama la Iglesia de Cristo, porque si fuera así, bueno. Por eso dice, el que quiera perder su vida, la salvará, sí. Y el que quiera salvarla. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Realmente, ¿dónde estás? Y el punto es que, mira, tú puedes ir a un lugar, pero si tú tienes una causa, tú llevas la iglesia por dentro. Pero puedes ir incluso a un lugar de reunión cristiano, pero si no llevas la iglesia por dentro, ningún lugar es el adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas a visitar iglesias locales y, ya está no por esto, ya está no por lo otro. ¿Por qué? Porque no llevas la iglesia por dentro, porque no tienes una causa. Solamente buscas un lugar para que tu carne se sienta tranquila. Claro. Mira, qué bonita alabanza, qué amoroso el pastor. Aquí sí mira qué atentos la gente. Aquí no te exigen el compromiso. Entonces empezamos a buscar un lugar donde nos sintamos cómodos, y los pastores
los sacerdotes, los apóstoles, son expertos en buscar y acondicionar lugares para que las personas se sientan totalmente tranquilas, totalmente apacibles, se sientan muy cómodas, se sientan queridas, se sientan abrazadas y no les enseñan una causa, sino que les enseñan simple y sencillamente que se sienten y que traigan más gente. Tan, tan. Ese es el punto. Y fíjate cómo eso, pareciera tan sencillo y tan simple, pero se vuelve en un círculo vicioso, porque aún los mismos pastores, líderes, se ven arrastrados cuando ellos empiezan a ver que no hay tanta gente o que van y que le dicen es que me hizo y es que no me saludó y es que la hermanita me hizo caras y empiezan ellos a buscar, en vez de compartir, de enseñar la causa, no, ellos empiezan una vez más a estar apapachando a la gente, buscando cómo hacerlas sentir bien, que estén a gusto, que estén contentas para, como dice Ernesto, tenerlas sentadas. Y que se vaya llenando y se vayan sumando, independientemente. Si hay causa o no hay causa, la de ellos es de que se llene. Y nada más. El problema de la iglesia es que hemos convertido a la iglesia en un espectáculo, donde estamos viendo las actuaciones de los músicos y de los predicadores. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hemos hecho un show, un espectáculo para que las personas se queden en nuestros templos, en nuestros auditorios, bajo nuestros ministerios, y entonces ahí puedan ellos, a través de ese confort, a través de ese show, a través de ese espectáculo, soltar el recurso económico que sabemos que van a soltar si los exhortamos, los encaminamos y les enseñamos conforme al sistema tributario de la ley. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos en muchos casos muchos pastores que son millonarios, y yo no estoy en contra de que sean millonarios, yo no estoy en contra de que la gente sea rica. Lo que sí estoy en contra es la metodología, y esa metodología, ¿cómo están obteniendo esas riquezas? Esa metodología es una metodología muy dudosa. ¿Por qué? Porque es manipulación de un sistema tributario de la ley para que a través de los espectáculos las personas se queden y las personas participen económicamente. Ese es el punto. Eso es lo que está pasando. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es adoración? Decía por ahí un joven, decía, son las canciones tranquilitas, suavecitas, y las donde aplaudes ya son de alabanza, ¿verdad? ¿Qué es adoración? Yo creo que con todo lo que hemos compartido y que al mismo tiempo hemos estado aprendiendo, yo podría decir que no hay mejor manera de amar a Dios como Él quiere ser amado. Y cuando nosotros obramos conforme a lo que Él le agrada, conforme a lo que Él establece, hagas lo que hagas, estás adorándolo. No necesitas un pandero, no necesitas una alabanza. Simple y sencillamente, cuando uno obedece, cuando uno está haciendo su asignatura, en ese momento nosotros estamos levantando adoración al Señor. Y no nada más es en el domingo, o en un grupo de alabanza, o poniendo un video en YouTube. En todo momento nosotros, y en todas las áreas de nuestra vida y en la sociedad, nosotros podemos hacer esa adoración al Señor. ¿De acuerdo, Humberto? De acuerdo, sí, de acuerdo con Felipe. Yo creo que es poner a Dios en primer lugar, pero en todo momento, ¿no? En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Muy bien. Entonces, ¿qué es adoración? Adoración es cuando la iglesia se pone a actuar en la asignación dada por nuestro Señor y Dios se sienta a vernos. Repito, ¿qué es adoración? Es cuando la iglesia se pone a hacer su asignación en lo que el Señor les dijo que hicieran y Dios se sienta a vernos. Eso es
adoración. Mientras la iglesia no se ponga a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos específicamente, así cantemos hermoso, así tengamos coros y músicos y multitudes, la mejor iluminación. y que todo el mundo se agarre levantando las manos con lágrimas en los ojos y todo, eso no es adoración. Eso es cantar calmaditas. Y es darle expresiones de alabanza. Pero adoración es acción. O sea, cuando nos ponemos a hacer las cosas Actuar, ¿no? de parte de Dios que tenemos que hacer. Sobre todo eso. O sea, actuar puedes hacer de varias formas. Actuar bajo tu propia voluntad o actuar conforme a lo que te está diciendo aquel líder que está al frente. Pero cuando nosotros escuchamos, conocemos y hacemos eso que Él quiere que nosotros hagamos, es decir, nuestra asignación, entonces. Sí, es muy importante, bueno, definir primero la asignación, ¿no? Porque, bueno, ahí en negocios hay una frase que dice que movimiento no significa productividad, ¿no? Moverte mucho no significa que seas productivo, ¿no? Entonces en la iglesia puede suceder algo similar. Tú puedes hacer 1000 cosas, pero si no estás haciendo realmente lo que fuiste llamado a asignación, estás haciendo algo erróneo, Eso ¿no? está pasando, Humberto, precisamente. Por eso es que tristemente, lo digo de verdad, tristemente, se han vuelto clubs sociales. Nada más para reunirse, para platicar, el cafecito. Otros sacan los catálogos de no sé qué tantos productos para vender y es lo único que hacen. No hay una verdadera causa en el cual tú vas a llevar al punto de que lo que tú hagas sea agradable a Dios y sea una forma, o más bien la manera correcta de adorar al Señor. Nos despedimos. ¿Cómo? No, apenas empezamos. Ya nos toca. Pues una vez más, la verdad es que estoy muy, muy contento, agradecido con el Señor que ha puesto todos los medios para que se pueda llevar a cabo este programa, en el cual se les brinda con todo respeto y con el único propósito de que entendamos la manera correcta de poder adorar al Señor y de tomar esa causa y que nos lleve esa causa a través de nuestros corazones para nosotros actuar. Espero que no dejen de compartir, como otras veces se los he invitado, y una vez los invito a que compartan, denle like y no se queden con esta información. Muchas gracias. Pues de igual manera, agradecer a todos los que nos acompañaron y bueno, comentar que una frase que es muy cierta es que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, para tú poder ser parte de esa causa, tiene que estar en ti y tienes que habitar en ella y ella en ti. Entonces, esa es la única forma que tú puedes realmente integrarte, ¿no? A la causa, ¿no? Tiene que estar en ti y tú en ella, ¿no? Definitivamente, yo creo que la causa tiene que ser nuestro todo y sabemos que Jesucristo es nuestra causa. Primero, tenemos que entender que sin esa causa, lo único que vamos a hacer va a ser shows en las reuniones, va a ser espectáculos, la gente va a ir a ver a los músicos, a sentirse bien con un motivador que habla de Dios. Y aquí el punto tiene que ver realmente si el Señor Jesucristo es tu causa. Estamos hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y la próxima semana vamos a concluir con este tema de lo que es la iglesia y vamos a arrancar después con lo que es el apóstol. Y queremos decirte que vuelvas a ver este video, compártelo. La intención no es burlarnos o ofender o señalar. La intención es que las personas que tienen hambre y sed de Dios, las personas que realmente quieren este vino nuevo, realmente reciban de parte de Dios lo que tienen, porque pudiéramos cambiar el método, pero no tiene que ver con el método para que tú recibas, tiene que ver con el espíritu. Este es un asunto espiritual donde si tú quieres recibir de parte de Dios, vas a recibir lo que Dios
ponga en tu corazón a través de nosotros, a través de otras personas, a través de la escritura, a través de sueños, etcétera. Nos da mucho gusto que estés con nosotros en este programa. Seguimos con nuestro programa de verdad o tradición en nuestro canal de YouTube, Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Un abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.